La mesa está servida. Atentamente, Dios. La cita base para este desarrollo de este tema lo encontramos en Lucas 14:16. Dice lo siguiente: un banquete. Dios hizo un banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa está servida. Pero todos ellos presentaron una excusa. La mesa está servida. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Todo aquel hombre o mujer en diferente lenguaje, cultura, en diferente edad, en diferente posición económica, social, política, cultural. Todos tenemos la vocación a ser hijos e hijas de Dios. ¿Y quiénes son estos? El que ha creído que Cristo es el ungido de Dios, o el Mesías, o el Rey ungido de Dios, o el Hijo de Dios. Es hijo e hija de Dios, primera de Juan 5:1. Y en ese orden de ideas, nosotros, como ese pueblo de Israel espiritual, ese pueblo redimido a través de la sangre de Jesucristo, nosotros somos llamados santos, así lo dice en Números 16:3, Deuteronomio 33:3. Pero también somos sus amados, somos sus elegidos, somos su nación santa, somos su pueblo, somos su esposa. A Camilo, a Jamie, a Ginny y todos los que se van agregando, les doy la bienvenida. Dios les bendiga. Ahora bien, un banquete mesiánico. Dios da un banquete para todos, aquellos que tienen esa vocación de hijos e hijas de Dios. Y ese banquete ha sido previamente elaborado. Dice: la mesa está servida. La mesa es la salvación. La salvación está dispuesta y Dios le da un rostro a esa salvación, y es Jesucristo, y lo presenta al mundo como su único, como el unigénito, como el camino, como el puente que une la brecha de distancia entre el hombre y Dios. Ese rol que ejerció y que fue profetizado a través de Moisés, el ejercicio que realizó este hombre, y a través de Abraham, a través del rey David, prototipo de Cristo. Él es esa salvación, la ofrece. Y esa salvación está lista, está servida. ¿Qué banquete hay allí? Hay un banquete, cantidad, la sangre de Cristo. Nosotros tenemos vino. Y mi Cristo, antes de ir en la celebración de la Pascua, llegó y dijo: cada vez que toméis este vino, mi sangre estaréis asumiendo. Cada vez que comáis este pan, mi cuerpo. Allí está. Nosotros vemos esta alegoría y este lenguaje simbólico que Dios está utilizando en la mesa de la proposición. Aquella mesa previamente elaborada en oro. El oro significa la perfección, y el hombre perfecto es Jesucristo, su perfección, la perfección de Dios, y está servida. 12 panes simbolizando las 12 tribus o 12 apóstoles que fueron seleccionados. Yo los escogí a ustedes no me escogieron a mí. Entonces, en esos 12 hombres está representada la humanidad. Aquellos hombres, aquellas mujeres que están recibiendo ese mensaje, ese alimento espiritual. De la misma manera como nosotros nos debemos alimentar, si no nos alimentamos en nuestro cuerpo, morimos de inanición. De igual manera nosotros nos alimentamos en el espíritu. ¿Para qué? Para fortalecer y para crecer, para elevar nuestro espíritu, para desarrollar nuestra vida espiritual. Pero muchos no sabemos que tenemos ese legado, esa herencia. Nosotros, como herederos de aquel testamento, tenemos esa vocación de herederos. ¿Por qué? Ya lo dijimos en 1 de Juan 5:1, porque somos hijos de Dios. Cristo nos hizo hijos aceptos suyos, y a través de su sangre nos da ese reconocimiento, esa legitimación en causa, y entonces hoy tenemos esa vocación de ser herederos al reino, porque hemos tomado esa propuesta, panes de la proposición, la propuesta que está puesta ahí en escena. Entra a escena Jesucristo con todo su paquete de salvación y la promesa que trae implícita. Por eso que invitó a muchos. Pero ¿qué dice la Escritura?
Cuando nosotros nos vamos a Lucas 14, vamos a ver cuánto le cuesta a un ser humano seguir a Dios y cuánto le cuesta al hombre disponerse para seguir a Dios. Y entonces empezamos a esgrimir una cantidad de excusas. Y esas excusas son las que van a ser óbice en nuestra vida espiritual, porque no la vamos a poder desarrollar, porque el enemigo es diestro y es muy hábil, muy experto a la hora de esgrimir toda clase de excusas para nosotros poder realizar nuestra vida cristiana. Vamos a la cita base. La cita base hoy la tenemos en Lucas 14, del 15 en adelante, y así nos vamos hasta el versículo 24. Reza lo siguiente en el ítem. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Cristo a la mesa le dijo: bienaventurado o feliz o afortunado el que coma pan en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Nosotros somos terrenales, pero nuestra composición, una parte de nuestra composición es espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, y dice Cristo, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, esa cena mesiánica o ese banquete o ese buffet. ¿Qué hay en ese buffet? De toda clase de alimentos. Nosotros vamos a buscar qué es aquello que más nos apetece, con el cual nosotros vamos a saciar esa hambre de conocimiento, esa hambre que nutre nuestra fe, esa experiencia que nos da el conocimiento de Dios en cuanto a Elohim, en cuanto a Jesucristo y su Santo Espíritu, en cuanto a ese reino espiritual desde este mundo terrenal. Entonces dice... Le dijo Jesús: un hombre hizo una gran cena y lo convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, a un convite, convidados, es decir, invitados en términos hoy, invitados. Fueron invitados a una gran cena, a un festejo, a un banquete mesiánico. Pero vamos a ver qué dice ese siervo que fue enviado a hacer esa invitación, se llama Jesucristo. ¿A qué? A invitar. Y le dijo: venid, ya todo está preparado, todo está dispuesto. Ahí está servido, ustedes solo tienen que sentarse a la mesa. ¿Y quiénes se van a sentar a la mesa? Dijimos en la introducción de este discurso, todos tienen la vocación. Ahora, de esos todos, ¿quiénes van a ir? Vamos a la realización. Y dice: y todos a una comenzaron a excusarse, a presentar excusas. El primero dijo: he aquí, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego me excuses. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de buey, voy a probarlos, te ruego me excuses. Y el tercero dijo: acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Vemos 3 excusas: la familia, el sentir, el apego emocional. Entonces, el tío, el primo, el esposo, el hijo, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo y el dinero. Excusas para el reino. Tenían la vocación, eran hijos, tenían todo porque fueron invitados, se les extendió la invitación, la entrada VIP. Pero ¿qué hicieron ellos? Escribieron una excusa, no les interesaba, estaban en otras cosas. ¿En qué? Estaban ocupados en las cosas banales, triviales, en lo terrenal. Aquello que se deja cuando Dios llama y le dice: se quedó su mujer, se quedaron sus hijos, se quedaron sus bienes, se quedó su trabajo, se quedó todo. Y se va a presentar y le dice: no tiene invitación. Es un hijo bastardo. Porque aquello que le acredita como heredero, como con esa vocación a heredar, no lo ostenta, no lo tiene. ¡Wow! Tremendo. Dios mío. Y eran hijos y estaban invitados. Vamos a seguir en la cita. Volviendo, el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre, ¿qué hizo? Enojado el padre de familia, le dijo a su siervo: ve pronto a plazas
calles de la ciudad y trae a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y nosotros vemos en Isaías 61 y vemos acá en el Nuevo Testamento cuando Cristo entra y hace su presentación ante el mundo, le dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a cojos, presos, pobres, etcétera, etcétera. Esta cita que está acá. ¿Y quiénes son esos pobres? ¿Los pobres económicos? No. Aquellos que no tienen conocimiento y no tenían vocación porque era un pueblo gens, gentil. Derecho romano gens, gente. La gente del común que no tenía conocimiento, pero que se apropió, que hizo y respondió al llamado. Quien estuvo atento como aquel niño cuando le dice Cristo: venga niño, que lo voy a mostrar acá para decirle, tienen que hacerse como él para que puedan entrar al reino de los cielos. Una respuesta inmediata, dispuesto, disponible. Eso es lo que quiere Dios del ser humano, la disposición de él en cuanto a la búsqueda de su rostro. Y es allí donde nosotros empezamos a ver la importancia de estar dispuestos para Dios. Nosotros pues vemos. Y dice, y sigue en el verso 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Bendito el nombre de nuestro Señor. Aún hay lugar. ¿Para quiénes? Cada cual decide. El que esté dispuesto y que no esgrima una excusa. Que no se escude detrás de algo para no ir en búsqueda de él. Aquel que sabe quién es la prioridad. El que sabe que la prioridad y el primer lugar, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primer mandato. Entonces, nosotros empezamos a ver que esa mesa de la proposición o mesa de la presencia de Dios o mesa del pan de los rostros es Cristo. Y en él están 12 panes de proposición, 12 tribus, 12 apóstoles. Nosotros pues vemos el lugar donde el creyente se alimenta. ¿Cuál es el lugar donde tú te alimentas? Cristo. Cristo Jesús en el poder. En su evangelio. Cada promesa, cada enseñanza. Vemos cómo esos 12 hombres en todo el ministerio del Mesías lo acompañaron desde el primer momento hasta el último. Excepto Judas, que se levanta de la mesa, se levanta de la salvación, le abandona para entregarla. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Vámonos al Salmo 16:5 y dice en el ítem lo siguiente: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Él es mi porción. Aquellas 12 tribus, nosotros vemos a Josué porcionando, legando, entregando o repartiendo a esas 12 tribus la porción en la tierra. Sí. Su parte de la herencia. Nuestra herencia es Cristo. Él es nuestra porción. Y nosotros sabemos que en Él está representada nuestra salvación. Y esa mesa perfecta es el lugar donde tú o yo como creyente hemos escogido ese camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hemos transitado ese camino y estamos transitando en ese camino de fe a través de ese ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Y ese es el lugar donde nosotros nos alimentamos. Él es el pan que descendió del cielo. Juan 6:33. Acá, sí. Y entonces ahí vas a mirar. Ese pan prometido. Nosotros vemos cómo el pueblo de Israel está en el Éxodo y empieza a pedir. Y tiene hambre. ¿Y qué pide? Pan. Y le fue enviado maná del cielo. Ese es el pan que descendió del cielo. Juan 6:33. Y este vas a leer el verso 33 y el verso 58. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. De dar vida al mundo, el 58. Listos. Y el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Amén. Ese es el pan de vida. Ese es el maná, la palabra que emerge de la boca de Dios, y la palabra que emerge de la boca de Dios no volverá al vacío, sino que ella prospera y obedece y hace todo lo que le fue asignado como comisión a realizar. Ello está escrito en Isaías 55:11. Entonces, Él es el maná del cielo. Y ese maná, por eso cuando nosotros lo vemos en la celebración con los apóstoles, en ese aposento, celebrando la Pascua, dice, todas las veces que comieres de este pan, mi cuerpo, y de este vino, mi sangre. Entonces, ahí empezamos nosotros a ver cómo Cristo resucitado es esa mesa allí representada en esa maravillosa mesa de oro, aquella mesa que reunía ciertas cualidades. ¿Qué cualidades? 90 de largo, 70 de ancho, 45 45 centímetros de ancho, 70 de alto y 90 centímetros de largo. Nosotros pues vemos que esta mesa tenía 4 anillos de oro, 4 puntos cardinales de la tierra. Él es el soberano, Él es nuestro rey, Él es la perfección. Y nosotros vemos que estos panes de la proposición los sustentaba esa mesa, y esos panes de la proposición está representada toda la iglesia de Cristo, los apóstoles o los alumnos, los discípulos de Dios. Entonces, estos hombres representados previamente, simbólicamente, está representada aquellos hombres y aquellas mujeres que han acogido esa propuesta por los panes de la proposición. Estos hombres empezaron en una comisión. ¿Cuál? Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, no a alguna, no a unos, no a dos, no a tres, a toda criatura. Entonces, ellos son esos recipientes que se les comisionó, se les da lleno del conocimiento de la palabra. Y cuando está lleno del conocimiento de la palabra, empezamos nosotros a mirar la importancia de conocer. El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios a través de esa maravillosa comisión que se nos delega. Por eso está servida la mesa, porque todos los manjares, aquellos exquisitos manjares de los cuales nosotros nos apetecemos, solo tenemos que buscar y apropiarnos e ingerir el conocimiento, engullir ese conocimiento, digerir y rumiar, reflexionársela, reflexionar en él, meditar en él. ¿Para qué? Para que sea ese alimento para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestros huesos. La presencia de Dios, la presencia de Él. Nosotros somos cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. En nosotros recuesta o posa o reposa esa cabeza, porque Él es nuestro soberano y nosotros sus súbditos, sus subordinados. Tengo un problema al hablar. Bueno, disculpen ustedes. Esa mesa pues representa al Mesías como hijo de Dios, pero también como hombre glorificado. ¿Por qué? Porque ya conocemos todo el plan divino y todo lo que esgrimió Él. Un pan fue asignado a cada tribu. Es decir, todos prefiguramos en esos 12 panes. Estamos allí representados en la unidad y en perfección en cuanto al cuerpo. Se ensambla por la coyuntura, los huesos, los tejidos, los tendones, unísono. Se ensambla perfectamente. Entonces estamos hablando de unidad y de perfección. Los ojos de Jehová descansan sobre esa mesa. ¿Cuál? Sobre Jesucristo, el Hijo, su amado, el que da complacencia a su alma. Nosotros previamente profetizado en Isaac, el que complace a su Padre, agrada,
obedece, es obediente en todo. Él hizo el mérito, no nosotros. Entonces, esa mesa está servida y está presentada, fielmente representa a Cristo, pero también representa en él la inmortalidad del hombre. Representa todo, La salvación. dime, La la salvación. salvación, la inmortalidad del hombre. Ese amor que va más allá de este mundo terrenal hacia el mundo espiritual. Por eso nosotros como hijos de Dios somos llamados santos, elegidos, amados, rebaño, nación santa, sacerdote, pueblo santo, herencia, esposa. Y todo ello nosotros vamos a ver que hace referencia a nosotros como unidad y perfección en Cristo Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese pan de la proposición o ese pan de la presencia donde el hombre glorificado en los cielos hace referencia a Cristo. Él es obediente en todo. Eso lo dice y reza en la palabra de Dios. Nosotros pues somos aceptos en el amado que es Cristo. Ello está escrito en Efesios 1:6. Completos en Él, perfeccionados en Él, estamos delante del Padre gracias a su gracia. Y nosotros presentamos incienso, es decir, nuestras oraciones con olor fragante, porque hemos entendido que en Él hay salvación. Él es el Hijo de Dios, porque hemos entendido en la perfección de ese Hijo. Y nosotros como su cuerpo nos ensamblamos en obediencia. Ahora bien, Efesios, ¿sí? 6:1. 6:1. 1:6, perdón. Dice así. Para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Gracias. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos aceptos, adoptados a través de Jesucristo, hijos en adopción. Por eso el pueblo de Israel y el pueblo que ha sido adoptado, redimido a través de Jesucristo. Entonces, esos panes allí propuestos, en 6 y 6, haciendo referencia a ese pueblo, al pueblo redimido y al pueblo original. Ahora bien, el Levítico 24:8 nos habla de esa ofrenda, de esa comida espiritual. Nosotros pues somos esa ofrenda de comida a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida de santidad sirve a Dios, sirve a los propósitos de Dios, obedece, se acoge, se subordina como ciudadano de Dios a toda su ley. Dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en el orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Empieza de acá el pan de la proposición. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Bien, 12 panes en el cual cada tribu está representada en una de ellas. La unidad y la perfección. Y estamos ahí en la mesa, porque nosotros vemos como esos 12 hombres, esos alumnos, posteriores discípulos, ellos recibieron su comisión. ¿Y cuál fue la comisión? Ser múltiplos, ser pregoneros, ser predicadores de esa palabra. Entonces, el simbolismo pues de esa mesa para el pan en el tabernáculo, que está al lado derecho, parte norte, en el lugar santo, una mesa en madera de acacia con recubierta de oro puro. Esa mesa con todas sus especificaciones no es otra cosa que la puesta en escena, la introducción en escena dentro del mundo terrenal que es la humanidad de Cristo como Salvador. La salvación revelada y manifiesta a la humanidad. El lenguaje coloquial, el lenguaje común, el lenguaje de que nosotros podemos digerir, discernir, entender, porque está fácil, está a nuestro lenguaje.
Representación así de todo ese pueblo, siendo el primer hombre, Adán, representado por Cristo, fiel profecía de Cristo al futuro, de tanto amado Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Y ese amor hacia su iglesia, ese amor hacia su criatura, hacia su creación. Y vemos nosotros cómo Él va a proveer, va a dar esa provisión de salvación a través de Jesucristo, por ese amor inmesurable, a través de un pacto de redención y un pacto de cuidado. De redención y de cuidado, ¿por qué? Porque Él como fuente de vida inyecta esa vida. No me quitaron ustedes la vida, yo la di y yo la tomé, morí y resucité. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento y esa mesa hace una fiel y estrecha relación con la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Si nosotros vemos a esa mesa, al comedor, solo ingresan las personas íntimas de confianza. Allí no invitamos a cualquier persona, sino que tiene que ser personas que van a entrar a esa comunión. ¿Y qué conversamos en esa mesa? Muchas cosas. Allí conversamos muchas cosas, pero casi todas a razón de confianza y comunión, abundancia, lo que Dios ha hecho, lo que tenemos proyectos, en fin. Esa es la fuente de nuestra vida y esa es la fuente de nuestra fe. Y es allí donde nosotros nos alimentamos. Por eso Él dice, la mesa está servida. La propuesta está ahí, esperando a ver si hay un oyente que la tome y dé una respuesta a esa proposición. Sí, acepto. Y ese es el pacto, la alianza o el maridaje o el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es abundante en misericordia y en compasión. Dice que cuando Él estuvo, dijo, y tuvo compasión de las multitudes, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y Él es ese pastor. En Salmo 23:1 habla de que Él pastorea ese rebaño. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa intimidad con Dios respecto de ese alimento espiritual, nosotros como pueblo frente a Él, es una estrecha comunión que hay en el contexto del pacto. Bebemos la sangre, comemos el pan. El pan es esa vida. Génesis 18:1-9 nos va a hablar significativamente de todo lo que proporciona ese maravilloso alimento. Ahora bien, nosotros vemos en Moisés, que también él es prototipo de Cristo, como Mesías, porque él es ese Mesías, llamado a redimir el pueblo de Israel y a sacarlo de la esclavitud de ese búnker de faraónico en Egipto, que era un búnker, una fortaleza, y cómo ese pueblo una vez doblegan a ese faraón que es el pecado, y cómo este pueblo tiene que salir emigrante en un éxodo 40 años luego de 400 años de esclavitud, y en esos 40 años, cada vez que Dios les estaba bendiciendo, se alejan de Dios, y cada vez que Dios está disciplinando, se acercan a Dios. Y vemos que esa es una conducta muy común del ser humano, toda vez que... Una conducta interesante. Y que toda vez que Dios le está bendiciendo, se alejan y se olvidan de Dios y se van a todo el desborde del pecado. Y cuando están en las situaciones más calamitosas, en el caos, en la circunstancia, en la dificultad, entonces se acercan a buscar de Dios para que los ayude. Así, nosotros vemos que toda esta conducta que despliega este pueblo, vemos la importancia que se tiene de tener esa permanente comunión con Dios. Estar en permanente comunión con Dios a través de Jesucristo es una realidad. Así es. ¿Y cómo desarrollarla? Pues la mejor manera de desarrollarlo, nosotros seguimos ese mapeo, ese mapa o ese tesoro que está allí implícito en ese gran mapa de la escritura, donde nos va a hablar y nos va a mostrar el trazo de cómo llegar a esos grandes tesoros, a esas grandes gemas, a ese gran conocimiento de lo que representa a Dios. Es decir, empezamos a ver la importancia de la sangre de Cristo, la importancia de Cristo, la importancia del perdón de los pecados que nos ofrece Cristo, la importancia de la fe, la importancia de nosotros leer, ahondar dentro de la escritura para empezar a depurar, a filtrar y a empezar a utilizar una especie de colador
¿Para qué? Para empezar a quitar impurezas, a depurar, empezar nosotros a purgar ese templo de Dios. La fe pues simbolizada en esa cena santa que hace Cristo, porque esa es la fe, el tomar cada acto simbólico. Nosotros vemos como en la luz de las escrituras hay muchas alegorías para... Ahora bien, la cena en 1 Corintios 11, 21, 23 al 26 nos va a hablar de aquella cena, de aquella mesa que mandó a preparar el Mesías, en la cual están los discípulos y previamente, ¿qué sucedió ahí? 1 Corintios. ¿Perdón? 1 Corintios 11, 23 al 26. Y es una cena que no se limita únicamente a nombrar a esos sacerdotes o aquellos santos en ese pacto antiguo, sino que también nos está hablando del nuevo pacto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partir. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Allí está ese gran banquete. Y estamos en la cercanía de Cristo. Allí hay un lugar para cada uno. Nosotros vimos como en nuestra cita base dice que hay un lugar para cada uno. Y entonces esa cercanía que nosotros tenemos con el Mesías, porque somos cercanos, estamos en su mesa, estamos compartiendo, Él nos está alimentando a nosotros, nos está dando el conocimiento de todo aquello que va a tañir sobre su ofrenda como Cordero de Dios, la ofrenda. Yo di la vida, no me la quitaron ustedes, yo la di y luego la tomé, porque al resucitar, ustedes conmigo resucitan porque son mi cuerpo. Es así como nosotros debemos aprender a recibir a través del Evangelio cada ordenanza, a ejecutar, a empezar a discernir, a digerir, que todo aquello que nosotros vamos aprendiendo desde este mundo terrenal a comprender lo que sucede en el mundo espiritual, nos da el mérito a través de la misericordia que nos otorga Jesucristo y la gracia que Él nos entrega frente al Padre como hijos suyos. Entonces empezamos a tener esa comunión, esa unión común, ese maridaje, esa intimidad con Dios que es nuevo pacto. Nosotros hoy participamos de esa comunión íntima como personas que pertenecemos a su cuerpo, como personas que nos hemos ensamblado en el amado y como parte, como miembros, así como nosotros compartimos muchos de nuestros órganos en nuestro cuerpo y cada uno de ellos hace lo suyo, nosotros también vamos a hacer cada uno lo que nos atañe, es decir, andar en obediencia. Apocalipsis 19 del 6 al 9. Y entonces dice... Apocalipsis 19, de 6 al 9, ¿cierto? Sí. Sí. Y hoy como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Sí. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es la acción justa, justicia, y la justicia es Cristo, el mérito lo hizo Cristo, la gracia de Él nos viste. Nosotros vamos a Zacarías 3 y vamos del 4 al 5. Y vemos que esa vestimenta nos la otorga Cristo como sumo sacerdote, representado fielmente a través de Josué. Dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Frente a él estaba el ángel de Jehová. Zacarías 3, del 4 al 5. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles.
Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Santiago 5:15. Santiago 5, ¿qué? 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si se hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Perdonado, la oración de Amén. fe. Oración de fe. Entonces, nosotros vamos a ver que esa mesa es el lugar de comunión, es el escenario principal, el escenario importante, esencial para la vida del creyente. Cristo en el escenario del hombre. Es importante, es trascendental. Nosotros vemos cómo Él sustenta, Él es nuestro alimento diario. ¿Y qué nos ha hecho Él? Todo lo que está dentro de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos va a hablar de nuestro Padre, de nuestro Elohim, y nos va a hablar de la importancia de la obediencia, del cumplimiento de la ley, nos va a presentar a nosotros cómo debemos adorar en el santuario, es decir, desde este cuerpo terrenal o esta sucá provisional, debe ser santuario para Dios, un santuario portátil, porque nosotros andamos por todo lado, entonces un santuario, pero a la altura de la santidad. Un santuario donde Dios puede, su Shekinah desciende y llena la odre. La odre la llena de su presencia. ¿Por qué? Porque la atraemos. En lugar de alejarnos de Él, Él nos atrae, nos enamora y nos llena de su conocimiento. El pan pues es la figura de ese Mesías y el sustento de ese pueblo espiritual, de ese pueblo renovado. Por ahí nosotros vemos en Juan como le dice a Nicodemo y le dice, tendrás que renacer, de ese pueblo redimido, de ese pueblo que ha muerto y ha resucitado con Cristo. Y que esa apreciación que cada uno hace del Mesías tiene que ser realmente relevante. Se le da el primer lugar a esa comida sacerdotal, se le da el primer lugar porque entendemos que allí es donde empiezan a surgir los cambios. Se resetea el pensamiento y se resetea el sentimiento. Todos esos resabios del pasado allá quedaron, por eso la palabra lo indica, atrás. Ya no están en el presente, quedaron atrás. La mujer de Lot se convierte en ícono a la sal, a la amargura, ícono a la vergüenza de la caída humana, la condición de la caída humana por el pecado, y se enfoca a que debemos dejar atrás el pecado y lo que representa al mundo para enfocarnos hacia adelante, pero de la mano de la misericordia, de la gracia que Cristo nos entrega. Él es nuestra comida sacerdotal y nosotros sacerdotes con Él, porque Él nos ha llamado a nosotros a ser su cuerpo, a ensamblarnos, a alimentarnos de todo su conocimiento, a llenarnos de todo lo que Él nos ha dado. Juan 6:51. ¿Qué nos ha dado? Dice aquí. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Es mi carne. ¿Cuál carne? Su muerte. Nosotros morimos con Él y recibimos esa bendición y nos alimentamos de esa fe de que con Él morimos y con Él nos levantamos y resucitamos para la siguiente. ¿Cuál? La vida. La vida eterna, una inmortalidad a través de Jesucristo. Levítico 24:9. Dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ese es el pan santo. Entonces, nosotros pues, ese es nuestro sustento diario, nuestro alimento diario, la porción diaria, que
cada promesa, la palabra de Dios. Nosotros cuando nos alimentamos y aprendemos a tomar, a ingerir, a discernir, a reflexionar, empezamos a meditar en la palabra Selah, a meditar en la palabra, empezamos a ver la importancia de Dios en la vida de nosotros y cómo esa palabra empieza a dar los cambios, ese giro que nosotros damos en razón de enderezar nuestra manera de vivir y no desviarnos a diestra o a siniestra, sino enfocarnos en lo que es el camino, y el camino es Cristo, en la salvación de lo que Él nos ofrece. Nos enfocamos allí y nuestra vida va operando aquellos cambios. Ahora bien, 1 Corintios 17. Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la ley nos va a enseñar a nosotros a ser sabios. ¿Y qué es ser sabio? Ser sabio es educarnos a nosotros desde este mundo terrenal como un ser humano normal, pero vamos a aprender a controlarnos, es decir, a ejecutar el dominio propio. Cuando nosotros ejecutamos el dominio propio, entonces hemos tomado el control de nuestra vida, el mando de nuestra vida, y vamos a ejercer responsablemente el libre albedrío. Es decir, hemos sido educados ¿para qué? Para controlar, dominar nuestros instintos irracionales, incontrolables, y vamos a aprender a dominarlos de manera exclusiva. Todas aquellas peculiaridades que presenta la vida, fácilmente vamos nosotros a tener el control de ellas y vamos a saber actuar de modo racional, es decir, lógicamente vamos a utilizar la razón. Disponer así pues de que nosotros cada vez que vamos a ingerir el alimento podemos y tenemos la capacidad de discernir a través de la revelación de que ese alimento o esa palabra que nosotros estamos tomando, nos la estamos apropiando, procede de Dios tal cual. Porque nos aseguramos que es alimento espiritual, no carnal. Es decir, que no trae tintes humanos, intereses humanos, que no prevarica contra Dios porque no va contra los intereses de nuestro mundo espiritual, sino que nos va a erigir en la verdad, en la fe, en la rectitud, y nosotros vamos a agradecer a Dios por ese alimento. El alimento que nosotros, cuando nos disponemos a aprender dentro de las escrituras, nosotros nos apropiamos como señores y empezamos a ver en particular ese instinto de dominio porque tenemos esa revelación y ese discernimiento que procede de Dios, y nosotros tenemos la capacidad biológica, es decir, en este mundo terrenal podemos nosotros fácilmente deducir qué palabra procede o no procede de Dios. Y así empezamos nosotros a santificar nuestra mesa, nuestro alimento, porque hemos empezado a seleccionar y sabemos qué es lo bueno de lo malo. En un peso y en un contrapeso sabemos desechar lo malo y sabemos escoger lo bueno y lo apropiamos y nos sentamos a alimentarnos de esa palabra espiritual. Entonces, ese alimento que es la palabra, que es palabra que procede de Dios, lo que busca es el refinamiento de nosotros como hijos o hijas de Dios desde este mundo terrenal. Somos adoptados con buenos modales, somos obedientes y nos ennoblecemos, es decir, aprendemos aquellos principios, aquellos valores que vienen en la palabra, nos alimenta y nos dice cómo y de qué manera desarrollarlo. Vámonos a 1 Corintios 10:21, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ok, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es saber nosotros recibir el mensaje de salvación, pero sana doctrina. Y nosotros sabemos cuando viene sana doctrina porque tiene que estar
dentro de la palabra. La palabra de Dios, ella misma se interpreta, no acepta hermenéutica humana, ella misma tiene la interpretación. Nosotros pues solo tenemos que alimentarnos de ella y saber discernir lo que procede de Dios. De allí la importancia de que nosotros seamos acuciosos en la lectura de la palabra. Nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios y tenemos que ser partícipes de cada una de sus enseñanzas sin adulterarla o alterarla. Adulterar y alterar es lo mismo. Adulterar es alterar la esencia de la palabra y servirla de tal manera como está. Como lo dice así en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Toda vez que nosotros somos sirvientes de la palabra de Dios, la empleada del servicio de la palabra de Dios, eso dice de nosotros que debemos de ser personas sencillas, estar dispuestas, ser cálidas, disponibles a la hora de enseñar, quitar el orgullo, la arrogancia, la soberbia y todos los vicios, los ismos o seísmos que dañan, que inflan el carácter de la persona a modo de orgullo, arrogancia, soberbia, avaricia, codicia, etc. Nosotros pues debemos ser personas creyentes, pero debemos saber expresar que esa mesa que está servida, que no es otra cosa que la salvación, el evangelio de Jesucristo, que muestra a Jesucristo como Salvador y como Redentor, como Cordero de Dios y sumo sacerdote y Cordero por la expiación de los pecados, nosotros tenemos que ingerir su conocimiento, su ejemplo, su enseñanza, su palabra y nacer nuevamente. Por ahí Nicodemo hablaba de volver a introducirse en el útero materno para tener un nacimiento. Él estaba pensando con su mente terrenal, porque su mente terrenal no podía abrazar o acariciar lo que sucede en el mundo espiritual más allá de lo que está en el mundo terrenal. Y se estaba hablando de aquellos cambios operados desde el interior del ser humano, desde el pensamiento que se resetea y empieza nuevamente, y el sentir, para tener un actuar, para que las acciones y las palabras sean diferentes y testifiquen de una nueva criatura en razón a un pensamiento nuevo. Nuevos pensamientos que Dios ha formado, que Dios ha tallado y ha pulido en su laboratorio. Y nosotros pues empezamos a desenvolvernos y a prepararnos cada día más. Estábamos en un desierto, es decir, un mundo sin palabra. Mundo sin la voz de Dios. El pueblo, la humanidad estuvo 400 años sin escuchar la voz de Dios. ¡Qué horror! Pero hoy nos invita a Él a volver a ese lugar, a esa mesa, a la salvación a través de Jesucristo. Ello está escrito en Salmo 73:10. Dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a ese lugar. ¿A cuál? A la mesa de Dios, donde se beben aguas de la abundancia. Palabra de Dios, promesa de Dios, que nos abraza y nos veste dignamente, como lo decía en Zacarías 3, del 4 al 5, vestirnos de santidad, vestirnos de pureza, porque nos quita la vileza, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, escogió Dios para avergüenzar de lo fuerte, nos cambia la vestidura de indignidad, la vestidura de inmundicia, la vestidura que nos hace de impureza para darnos vestidura de santidad. Nos dignifica como hijos e hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos confiado en su salvación, y su salvación es Cristo. Él es el Salvador, Él es ese Mesías, Él es esa peña de la cual brotaron esas aguas. Nos vamos a Salmo 78 del 18 al 31 y reza lo siguiente en el ítem. Dice, pues el pueblo de Israel tentó a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, como cuando nosotros pedimos lo que nos gusta y no lo que no nos gusta. Y casi siempre en lo que vamos a consumir es aquello que no es nocivo y no es bueno, aquello que daña o lesiona nuestra salud. No es salubre para nosotros. Así lo hacemos de igual manera en el mundo espiritual. Pero dice, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y preparó mesa porque les dio maná del cielo y les dio carne. Codornices, dice la palabra de Dios. Es decir, carne y maná.
Y dice en Elite, he aquí ha herido la peña que brotaron agua, la peña de Oreb es Jesucristo. Empieza nuevamente el simbolismo, apuntar hacia el Mesías y la importancia de la aceptación de Cristo, de la aceptación de Él como Redentor, como Hijo de Dios y demás. Los torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá de carne para el pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, el sustituto, el hombre pecador. Y el furor subió también contra Israel, contra el Mesías que tome el lugar del pecador. Pero Él es el Redentor. Y por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. La falta de fe y falta de aceptación de Cristo como Mesías es importante. ¿Por qué? Porque nadie que no reconozca a Cristo como Mesías, como Salvador, como el ungido de Dios o el Cristo, puede entrar a la salvación. Es muy importante, Él es el camino. Por eso dice en Salmo 18 y 15, dice, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Jesucristo, la palabra, su poder, todo su testimonio. Nosotros, los cimientos del mundo están en la triangulación Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros debemos saber que ese conocimiento viene de Dios y está en la palabra. Y si en la palabra el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Marcos 13:31. Y dice Isaías 55:11 que toda palabra que sale de la boca de Dios, a Él no vuelve vacía, sino que ella prospera y hace todo lo que le ha enviado a hacer. Es un sí, un sí. Sin embargo, este pueblo no le había creído a Dios. Este pueblo no había creído en la salvación. Este pueblo no había entendido el plan de Dios en su éxodo de 40 años que apuntaba al acompañamiento del Mesías, Moisés, prototipo de Jesucristo. Y nosotros vemos la importancia de nosotros empezar a digerir o a discernir en revelación de cada palabra, aquello que está inmerso, aquello que está implícito en cada mensaje. Luego, es muy importante entender que Dios es uno solo y Él apunta siempre a ese plan de redención y salvación que esgrime para los escogidos suyos. Nosotros, esa mesa en la cual hay deleite, como en toda mesa y en cada banquete, hay vino, sangre de redención, hay banquete, hay agua, palabra de Dios, promesa de Dios, y hay pan, cuerpo de redención y salvación. Esa es la mesa que está servida, la que nos apunta a conocer al Mesías, a Cristo como Salvador y como Redentor. Por eso este hombre en Lucas 14 le dice que es afortunado aquel que es invitado a esa mesa que está dispuesta. Es afortunado y es bienaventurado y es privilegiado, es bendecido o es bendito, eso significa bienaventurado. Nosotros pues tenemos que saber la importancia de esa redención y esa salvación que nos ofrece el Mesías, en el cual nosotros nos vemos allí en Él porque somos parte de ese cuerpo, palabra de verdad. Apocalipsis 19:9. Mientras tanto, le voy leyendo Isaías 25:6, dice, y el Señor de los ejércitos, Yoched-Bat-Hei, dice, preparará en este monte, en este altar, en este lugar santo, para todos los pueblos o todas las naciones, un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Ello está escrito en Isaías 25:6, dime. Dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Los que son llamados a la cena a la mesa del Cordero. ¿Cuáles son? Esa cena maravillosa que se ha preparado, del cual dice en Isaías 25:6 que son banquete de manjares suculentos, suculentos manjares. Y nombra el vino, el pan, el tuétano, etc. Es un manjar allí preparado. Dice en Lucas 13, 29, 30 lo siguiente, dice, porque vendrán de oriente, occidente, norte, sur y se sentarán a la mesa del reino de los cielos, de todos los rincones de la tierra, los que eligen ser invitados. ¿Por qué? Porque se les extendió a los hijos.
Pero los hijos presentaron excusas y le dieron el primer lugar al mundo, a sus familias, a la riqueza, a sus deleites, a sus placeres, a sus deseos y demás. Y en último lugar, a su Dios. Y él dijo, vaya a las calles, a los senderos, a los caminos, a las plazas e inviten, pero aún hay lugar. Dice la palabra, pero aún hay lugar. Y vendrán de todos los rincones, ¿quién? Quien acoja esa verdad. Ello está escrito en Lucas 13, 29 al 30, Mateo 7, del 13 al 14 y 21 al 23. Por eso es tan importante nosotros acoger el Evangelio, pero saber que el aceptar a Cristo y aceptar el Evangelio, si bien es cierto, nos da unos derechos, también el contrapeso para el punto de equilibrio, tenemos responsabilidades o deberes. Y esos deberes que van coetáneamente con esos derechos como hijos e hijas de Dios o ciudadanos del reino, demandan esa responsabilidad, ese compromiso, ese acompañamiento, demandan de nosotros que nosotros hagamos lo que nos atañe, como en el matrimonio, cada uno hace lo que le atañe a cada uno. Ese matrimonio que nos demanda compromiso, dedicación, esfuerzo, responsabilidad, lealtad, fidelidad, exclusividad, entre otros, nos enseña a nosotros que tenemos un mentor, que tenemos un tutor, un orientador, un guía, un maestro, un pedagogo que nos enseña a nosotros qué es esa redención, qué es esa salvación y qué debemos hacer por amor de Dios. Porque a veces pareciera que no entendiéramos, pero realmente. La dureza del corazón. Nosotros vemos como en Lucas 9, el 57 al 62 nos dice los que querían seguir, los que querían. Pero ¿qué pasa si yo quiero y pongo excusa? No sigo. Porque todo aquel que poniendo su mano en el arado da vista atrás, como hizo la mujer de Lot, no es digno de servir al reino. Por eso la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, ícono a la vergüenza del hombre pecador que no se desprende de su pasado, de su maldad, de su iniquidad, de su apego al mundo, que es un hombre que no valora lo de Dios. Esa mujer no era digna de acompañar a ese hombre. Y entonces este hombre siguió con sus dos hijas, que son el pueblo de Israel y el pueblo gentil que ha redimido Cristo. Y es así donde nosotros empezamos a ver la importancia de comprometernos, esforzarnos, de hacer lo que nos compete como creyentes, no como cristinos o cretinos, sino como verdaderos cristianos. Hechos 11, 26. Mientras tanto les leo la cita de Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, Jesucristo, no tiene donde recostar la cabeza, no encuentra su cuerpo, no encuentra su iglesia. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos, y tú ve y anuncia el evangelio. Entonces dijo a otro, te seguiré, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dime. Dice 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Sí. A los que seguían a Jesucristo se les llama cristianos, pero seguir a Cristo no es ir a cavar sillas a la iglesia y no hacer ningún cambio ni nada. Creer y seguir a Cristo es dar testimonio en las acciones, en la vida diaria, en lo cotidiano, en lo público y en lo privado, en lo externo y en lo interno. Es así como nos comprometemos con Dios. Vamos a leer Mateo 22 del 1 al 14. Dice lo siguiente en el ítem. Respondiendo, Jesús le volvió a hablar en misterios, parábolas o en alegorías, y le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo,
Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Estos toros y estos animales que han sido muertos, en esto son profetas, hombres que pagaron su servicio a la predicación de la palabra y al servicio de Dios con su vida. Y Cristo dio su vida y todo ha sido entregado y dado para que la persona vuelva y retorne como el hijo pródigo a su padre. Y retorne a él, porque ha reconocido que ha tocado fondo en el mundo y que en el mundo se ha denigrado, degradado y degenerado, donde hay alimento, donde hay salvación, hay redención y hay trato de dignidad. Y entonces dice, venid, todo está dispuesto a las bodas, mas ellos sin hacer caso fueron uno a la labranza, otro a los negocios y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. A los propios el reino, gracias Señor. Y dice que todos haciendo caso omiso, algunos se fue a la labranza, otros a los negocios, otros afrentaron. Al oírlo se enojó el rey y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces le dijo a los que servía, atadle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro, el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La cita base está en Mateo 22 del 1 al 14, y en Zacarías 3 del 4 al 5, e Isaías 1 17 al 18 y Santiago 5 15. Vestirse de bodas y estar preparados es estar arrepentido, porque nadie sabe el día y la hora. Tenemos que estar listos y vestidos de pureza. Zacarías, como lo leímos en Zacarías 3, del 4 al 5, el que nos viste de gala es Jesucristo, el que nos quita la vileza, el pecado, la iniquidad. Él es el que nos viste. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos. La disposición es muy importante. Entender y comprender el Evangelio. Saber que debemos de ser responsables y que tenemos que hacer lo que nos atañe en cuanto a la gracia de Dios que nos viste a través de su amor, de su compasión. Nosotros pues tenemos que aprender ese valor de bienaventuranza que nos habla en Lucas 14, que nos la da Jesucristo, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Ya está en 1 de Juan 3:8. Por eso vamos a Isaías 55:1, dice, todos los sedientos venid a las aguas del Evangelio, las promesas. Todos los que tenéis dinero, venid y comprad y comed vino, leche, sin dinero, sin costo alguno. El Evangelio es gratuito. El Evangelio que nosotros recibimos de Dios es plenamente. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan vuestro salario, en lo que nos hace? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará tu alma en la abundancia. Nosotros estamos listos y estamos dispuestos a alimentarnos en debida forma y saber que debemos de fortalecer nuestra alma. Esta es la enseñanza de hoy, espero sea de bendición para ustedes. Vamos a orar para entregar este evangelio. Aderezad mesa, sulab, delante de mi presencia, en presencia de mis enemigos o angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Refiriendo a Cristo como mesa y los enemigos del pecado, la maldad, la iniquidad, toda la manifestación del pecado. Y adereza mesa de salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que la reciba y desee ser partícipe de ese maravilloso banquete del cual hoy nosotros
estamos compartiendo con ustedes. Les bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, la bendición a Mari, Jeanette, Jamie, Camilo y todos y cada uno de los que hayan dirigido este mensaje. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos y te bendecimos, te damos honor, gloria. Que esta palabra que hoy envías, Señor, esta palabra sea y cale, Señor, y tú la escribas con letra de tu mano y de tus dedos, Señor, en las tablas de la mente de cada hombre, de cada mujer a quien va dirigido este mensaje, y la atesores en el alfolí de su corazón para que pueda reflexionar, meditársela en su corazón y pueda alimentar su alma y haya una elevación del alma, del pensamiento, Señor, y una verdadera transformación que se va reflejada en las acciones de cada uno. Te lo agradecemos. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendición para todos y un feliz jueves.